La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. En España, 3 de cada 10 personas toman pastillas para dormir o para combatir la depresión. Casi un tercio consume omeprazol y el 20% de la población toma fármacos a diario para controlar su colesterol. Analgésicos, pastillas para la tensión, ansiolíticos, diuréticos y antidepresivos están entre los fármacos más recetados en las consultas médicas, donde abundan casos de pacientes polimedicados, casos como el de mi propia suegra, Manuela. Hija, Mami, ¿qué tal? pues nada, hija, aquí estamos. ¿Has ido al médico? Sí, he ido. ¿Qué te ha dicho? Me ha cambiado a eso una reestructuración de tratamiento, sobre todo de la atención. Sí. Porque, claro, como tenía tantos altibajos, más repartidos, Sí. la medicación, pero también con distintas pastillas que son para la atención, pero no son todas lo mismo. ¿Y eso repartido a lo largo del día? Esto repartido a lo largo del día, me tengo que tomar 5 pastillas para la atención. Madre mía. ¿Cuántas pastillas te toma entonces en el desayuno? Pues el desayuno me estoy tomando 8. Madre mía. Está el candesartán, está la tragenta, que es para el azúcar, y ahora me ha mandado una pastilla que se llama Jardiance, que me viene bien con la tragenta para el azúcar y me viene bien también con el tratamiento que tengo para la insuficiencia renal. Anda. Y entonces, o sea, las del desayuno y en la comida. En el almuerzo me tomo una que es para el ácido úrico, que es alopurinol. Sí. Otra que es para el colesterol, que es la simvastatina. Sí. Me tomo otra pastilla para la tensión, que ya no es candesartán, es en Concord de 2,5. Me tomo una aspirina infantil. Sí. Y ya está. Y esa es la que me tomo para el almuerzo. Ajá. En la merienda me tengo que tomar un alodipino de 5, que también es para la tensión, pero que esa nada más que en la merienda. En la merienda, que yo no meriendo nada, meriendo la pastilla, porque eso no tengo costumbre de merendar. Sí, ¿por la noche? Entonces, por la noche volvemos otra vez al bisoprolol de 5, que viene a ser una cosa parecida, o sea, es el genérico del Enconcord, ¿comprendes? Sí. Pero en vez de este de 2,5, como es en el almuerzo, me lo manda de 5 en la cena. Ajá. Me tomo también el Estatin de 1,5. Sí. Me tomo también el Tranquimacin de 1 retal, sino para que se me bajen los nervios, por lo menos hasta un poquito más para abajo del estómago. Y claro, ¿qué vamos a hacer? Y tomo también el paracetamol con tramadol para los dolores. Mamá, menos mal que te regale el pastillero, porque si no te tienes que sacar unas oposiciones. Bueno, esto es lo mío, ¿eh? Esto es lo mío. Ya, lo de papá aparte. Lo de papá aparte, menos mal que ya papá se pone las pastillas solo. Ya por fin ha aprendido a ponerse las pastillas solo. El doctor Joan Ramón Laporte es médico farmacólogo y autor de un libro que nos ha llamado la atención, Crónica de una sociedad intoxicada, en la que hace un retrato crudo de nuestra abusiva relación con los medicamentos. Doctor Laporte, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras. Hola, buenos días. No sé si casos como el de mi suegra Manuela son paradigmáticos de la sobremedicación a la que se somete mucha gente en España, sobre todo personas mayores, pero no únicamente. ¿Qué nos pasa con los medicamentos? ¿No somos capaces de solucionar los problemas si no es a golpe de pastilla y de jarabe? Bueno, yo creo que con medicamentos no los vamos a solucionar. Es decir, que el malestar social derivado, por ejemplo, el insomnio, la tristeza u otros síntomas que a un médico le sugieren que aquella persona tiene depresión. Todo eso con medicamentos no se cura. Y resulta que estos medicamentos se dan mucho más a las mujeres que a los hombres, mucho más a los más pobres que a los más ricos, mucho más a los que están en paro que a los que trabajan, mucho más a los que no tienen una vivienda segura o garantizada que a los que sí la tienen. Es decir, que el consumo, por lo menos de los psicofármacos, los medicamentos para dormir. Ella hablaba del Tranquimacin y también del Lexatin, me ha parecido
entender. Bueno, todo esto son medicamentos que al cabo de 3 semanas ya no hacen ningún efecto positivo y lo único que han creado es una dependencia y no se diferencian de un placebo al cabo de 3 semanas de tratamiento. O sea, básicamente estamos medicalizando problemas que se deberían tratar de otra manera, problemas sociales. Medicalizando y también partiéndolos a trocitos. Es decir, yo cuando oía a su suegra hablando de los medicamentos que toma, me iba preguntando, ¿esto se lo ha recetado todo la misma o el mismo médico o se lo han ido recetando diferentes especialistas? Porque tendemos a creer que lo que nos da el especialista es lo que más vale. Y hay muchos médicos de familia que cuando ven medicamentos que están repetidos o que son innecesarios, le proponen al paciente que lo quitemos. Pero dicen, no, esto no me lo quite, que me lo ha puesto el especialista. Pero claro, el especialista sabrá mucho de su riñón o de su corazón, pero no sabe nada de usted como persona. Y usted como persona, en este caso, está tomando 7, 8, 9 medicamentos diferentes cada día y eso, perdone, no ha sido estudiado con rigor en ninguna persona. Y desgraciadamente, mucha gente en nuestro país toma esta cantidad de medicamentos. Pero también tengo que añadir yo como farmacólogo, oiga, el efecto de tantos medicamentos a la vez no ha sido estudiado nunca. Es un cóctel que en muchas ocasiones hasta produce efectos contraindicados. Hablaba usted en su libro, y me parece muy llamativo, del peligro de las cascadas iatrogénicas. Explíquenos en qué consisten y cuáles son sus efectos a día de hoy en nuestra sociedad. Mire, yo no sé si es el caso de su suegra, porque para decir si me parece bien lo que toma una persona o no, habría que visitarla y conocer con detalle. Claro. Y con una sola entrevista y a distancia es imposible. Pero supongamos que le dieran, por ejemplo, que le encontraran la presión un poco alta. Entonces le dieron algo para la presión arterial. Pero a menudo lo primero que se da para la presión arterial, que está bien, que es un diurético, pues sube el ácido úrico. Y el ácido úrico ha subido por el diurético, no porque ella tenga una subida de ácido úrico de algún problema que tiene ella. El problema se lo ha causado el diurético. Entonces lo que hace el médico, en lugar de ajustar la dosis del diurético y ver si bajándola esto se pasa, o cambiando de medicamento para la tensión arterial, lo que hace es añadir un medicamento para el ácido úrico. Claro, como la señora tiene hipertensión arterial, al médico no se le ocurre otra cosa que mirar el colesterol, porque ¡ay, la hipertensión! Esto suena a posible enfermedad cardiovascular en el futuro. Vamos a mirar el colesterol, que también tiene que ver con eso. Le encuentran un colesterol que dicen que está elevado, porque claro, el colesterol hace unos años estaba elevado si era de más de 250, después si era más de 220. Ahora resulta que ya es más de 200 y para algunos médicos todo lo que pase de 100 de colesterol es malo. Y tienen que dar algo para el colesterol. Bueno, dan algo para el colesterol, la verdad es que no sirve de nada, un poquitín servirá en la gente que ya ha tenido un infarto, pero no en los que no lo han tenido, pero el medicamento para el colesterol le añade más problemas. Por ejemplo, su suegra se quejaba del dolor, no ha dicho qué dolor, pero me da para el dolor paracetamol con tramadol. Bueno, ¿y si el dolor fuera causado por la simvastatina? Porque entre un 10 y un 30% de las personas que reciben simvastatina tienen dolor causado por la simvastatina. Entonces aquí tenemos ejemplos posibles, no digo que sea el caso de su suegra, pero muy posibles de lo que llamamos una cascada iatrogénica, que consiste en que el médico te da un medicamento, lo tomas, este medicamento causa otro problema y en vez de que el médico identifique que el problema ha sido causado por un medicamento, lo que te da es un segundo medicamento para tratar el primer problema. Entonces el segundo a veces te causa otro problema y te da un tercero. Claro, y así lo que hacemos es intoxicar a la persona que probablemente no necesitaba ni tan solo el primero de los medicamentos. Ya. Usted habla de una epidemia silenciosa por la polimedicación. De hecho, da una cifra que me ha llamado mucho la atención. 500.000 de ingresos hospitalarios al año debidos a esa combinación de medicamentos a lo mejor mal administrados o innecesarios. Y habla de 16.000 muertes al año en España atribuibles a esa polimedicación. ¿Tantos? Bueno, a ver, yo creo que más, Lo que digo es que esto es un mínimo
pero por ejemplo de ingresos en hospital, en España hay algo más de 5 millones de ingresos hospitalarios al año. Pues de estos, usted ha dicho 500.000, que es la cifra más baja que pongo, pero digo que como mínimo será entre 500.000 y 800.000. Yo creo que podría acercarse al millón. Una quinta parte de los ingresos en hospital son atribuibles al consumo de medicamentos. Y en el libro sí está la cifra de 16.000 muertes, pero estas serían solo determinadas muertes por efectos adversos y solo las que ocurren en hospital. Pero el número de muertes, y no solo de muertes, de enfermedad, de incapacidad y de muerte causada por los fármacos tiene que ser más alto que 16.000 al año, sí. Qué barbaridad. Doctor, usted también daba una cifra en su libro y que me llama la atención, y es que a día de hoy consumimos 1000 veces más analgésicos que hace 2 décadas. ¿Tenemos 1000 veces más dolor que hace 20 años? Bueno, consumimos 1000 veces más analgésicos derivados del opio. Si sumamos los demás, la aspirina, el paracetamol y demás, ya no son 1000 veces más. Pero desde el 2000 o el 2001 o el 2002 o el 2003, no sé, hace unos 20 años o 21 años, el consumo de los derivados del opio sí se ha multiplicado por 1000. Antes se usaba solo morfina, ahora morfina muy raramente. Era muy difícil para un médico recetar morfina porque tenía que tener una receta especial, etcétera. Y ahora, en una actitud que yo considero suicida y que en todo caso no protege la salud pública, pues desde hace unos 10 años o algo más, con la receta electrónica los médicos pueden prescribir muy fácilmente los derivados del opio. Y eso lo han aprovechado los fabricantes, que han sacado nuevos productos, nuevas formulaciones y que han montado muchas campañas para promover el consumo de analgésicos, ¿no? No sé si usted recordará una campaña que decía "rebélate contra el dolor" o "nadie sin dolor crónico". Y claro, el dolor crónico, ¿qué es el dolor crónico? El dolor crónico son personas que tienen dolor desde las 0 horas hasta las 24 horas todo el día igual de intenso. No. El dolor crónico es algo que va y viene, que aparece más en ciertas posiciones, después de ciertos trabajos, o después de dormir, o antes de dormir, o después de hacer determinados esfuerzos. No es igual para todo el mundo. Y lo que ocurre es que se ha acostumbrado a los médicos a que solo que oigan la palabra dolor, ¡pam!, se les dispara un mecanismo por el que prescriben analgésicos, por ejemplo el paracetamol y tramadol, ya para todo el día o solo para la noche. No sé, es como bastante incomprensible. Decía usted que hay campañas por parte de la industria farmacéutica para generar de alguna forma necesidades en la población, para generar esa demanda de medicamentos. Se ha multiplicado la detección de síndromes, detección de ramificaciones de enfermedades que a lo mejor antes se pasaban por alto. Campañas que tienen diversas caras, ¿no? Una consiste en, como le decía antes, ampliar los criterios diagnósticos de una enfermedad. Bajar el nivel de colesterol que se considera normal, y así hay más gente que lo tiene alto y por tanto hay que tratarlo, o definir lo que es una depresión de una manera mucho más laxa que como se definía entonces, hace años, y ahora se dice, no, es que hay mucha gente con depresión, ha crecido la depresión. No, perdona, lo que ha aumentado es los criterios por los que una persona puede ser calificada de que tiene depresión. O, por ejemplo, el TDA, el trastorno de déficit de atención en niños y adolescentes, ¿no? También, en este caso, pues se exagera el niño alborotado, el niño al que le cuesta centrar su atención, ya se lo califica como un enfermo. O sea, lo primero es calificar como enfermos a personas que puede que tengan un malestar y a veces puede ser mucho malestar, pero no es una enfermedad. Por ejemplo, otro ejemplo en psiquiatría. Se considera que cuando una persona tiene síntomas de duelo, quiere decir que llora, que está triste, que tiene insomnio por la muerte de un ser querido, si esto dura más de 15 días ya se considera patológico. ¿Usted se lo puede creer? En la clasificación de enfermedades psiquiátricas de hace 15 años se decía que el duelo era patológico, era una enfermedad, si duraba más de 3 meses.
que ya me parece exagerado, porque un duelo, bueno, antes duraban 1 año los duelos, ahora resulta que 3 meses ya es demasiado largo. Pero en la última clasificación ya dicen que si dura más de 15 días ya es una enfermedad y que hay que dar o puede beneficiarse la persona con un antidepresivo. Oiga, a mí lo que me parece que sería anormal es que el duelo no durara más de 15 días. Esto sí que sería anormal. El malestar puede ser muy jodido, pero no es una enfermedad. Y estamos medicalizando y convirtiendo en enfermedad lo que son malestares, o sea, los avatares de la vida, los momentos difíciles, los convertimos en enfermedad. Y esta es otra manera de vender enfermedad y de vender medicamentos. Y después está los protocolos, las recomendaciones de los expertos, las recomendaciones de las sociedades médicas, muy a menudo, como cuento en el libro, pagadas por la propia industria farmacéutica para popularizar la idea de que determinado problema es muy importante. Llámese colesterol, llámese menopausia, llámese osteoporosis, llámese niño con déficit de atención. Todo esto son enfermedades que no niego que en casos extremos podamos calificarlas de enfermedades, pero que han sido muy exageradas para aumentar mucho, digamos, la clientela potencial de usuarios de medicamentos. Doctor Laporte, usted fue jefe del Servicio de Farmacología Clínica en el Hospital de Valdebrón en Barcelona y también ha sido catedrático de Terapéutica y Farmacología Clínica en la Universidad Autónoma de Barcelona. Usted como catedrático me parece que se es para toda la vida. Bueno, claro. Usted como catedrático y como experto en farmacología clínica, ¿recomendaría a los médicos que redujeran las recetas de medicamentos y a lo mejor recetaran mucho más paseos por el bosque, ratos de tranquilidad, de sosiego, de meditación y un cambio en los hábitos alimentarios y de ejercicio? Quizás eso podría ayudar. Yo podría hacer recomendaciones para los médicos y para las personas que no son médicos y van al médico. Para los médicos, lo primero, oye, recuerda que la medicina no salva vidas, aunque te lo cuenten en algunas series de televisión. La medicina lo que hace es acompañar a la gente que sufre, aliviar, si todo va bien, la enfermedad y muy raramente, en todo caso, más que salvar vidas, retrasar la muerte. Eso sí, pero morir nos vamos a morir todos. Segundo, recuerda que la medicina no siempre resuelve los problemas, los puede medio resolver y hay otros que no los puede resolver, no los sabe resolver y en realidad no son problemas médicos. Tercero, escucha al paciente, no corras a poner una etiqueta diagnóstica, escucha lo que te está contando y la importancia para él o para ella de lo que te está contando, porque el hecho que te diga la palabra dolor no quiere decir que tenga dolor todo el día ni que eso sea importante para él, lo más importante para la persona que tienes delante. Y cuarto, cuando consideres un problema, considera si necesita tratamiento y si el tratamiento que necesita es un medicamento o no es un medicamento. Y después aplica, y ahora ya no entraré en detalles, los métodos racionales para elegir el medicamento más adecuado para esta persona. Y sobre todo, mira a la persona, no mires solo el problema, porque si miras el problema acabarás dándole uno para la tensión arterial, el otro para el azúcar, el otro para el colesterol, la aspirinita para la coagulación de la sangre, el tranquimacin por no sé qué de los nervios, el lexatin para dormir, etc. No, mira a la persona, considera qué es lo razonable del número de pastillas que puede tomar y concéntrate en las importantes. Y olvídate de todos los demás, porque si le das mucha medicación, le darás mala vida a esta persona y muy probablemente le causarás nuevas enfermedades por haberle dado demasiados medicamentos. Pues muy interesante todo esto que nos ha comentado Joan Ramón Laporte, médico farmacólogo, experto y autor del libro Crónica de una sociedad intoxicada en la editorial Península. Ha sido un placer tenerle hoy hablando con nosotros y sobre todo escuchar sus reflexiones sobre esa necesidad de medicarnos menos y quizás hacerlo de una manera más racional, tanto los pacientes como los doctores. Doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.